Muy bien. Voy a hacer un pequeño preámbulo. Primero, quería indicarles, chicos, chicas jóvenes, que aquí, bueno, lo que hemos estado hablando no es parte de la charla, así que tranquilos, todavía no ha empezado. Bien, aquí tenemos como invitado el día de hoy a Jorge Callao. Como ya les había comentado, he conocido a Jorge en la Universidad Autónoma de Madrid. Jorge estaba haciendo el doctorado allí y frecuentábamos todos los jueves, ¿no, Jorge? En las pichangas Los de jueves. matemáticos contra físicos. Siempre esa era la... Me A veces, rompía canillas. sí, 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 me rompía canillas ahí. Eh, bien, Jorge, a ver, déjame un segundo. Bueno, Jorge es de nacionalidad peruana. Él ha nacido, es natural de Santa Cruz, departamento de Cajamarca. Bueno, estudió sus estudios iniciales, primarios y secundarios allí, entre Santa Cruz y Chiclayo. En el 2004 ingresa a San Marcos, en la Facultad de Física, y luego de un periodo de estar en San Marcos, después de algunos semestres, gracias a una beca, sigue sus estudios en Eslovaquia estudiando, bueno, también continúa los estudios de física y en Eslovaquia también hace la maestría en astronomía y astrofísica y luego, gracias a una beca del gobierno español, me imagino que es una FPI, ¿no, Jorge? O Una FPU. JAE, la A JAE. Una JAE, ok, una Ujú. JAE. Sí. Bueno, de esto también vamos a hablar, que quizá los estudiantes también quieren saber qué tipos de becas hay, cuáles las ventajas de uno o de otra, ¿no? La que conocía yo era FPI y FPU. Ujú. Entonces, Jorge se mueve a Madrid, que es ahí donde lo conozco, y es el doctorado en física en el Instituto de Ciencias de Materiales eh, de Madrid. Luego de acabar el doctorado, se hace un postdoctorado en Suecia, en la Universidad de Uppsala, o Uppsala, donde es investigador postdoctoral y recientemente ha ganado una Starting Grant, según me comenta también, donde él está trabajando ya como profesor o investigador independiente, en el sentido que puede dirigir quizás o tiene proyectos donde pueda dirigir también estudiantes de doctorado. Así que como les había comentado, jóvenes, el día de hoy vamos a tener un conversatorio con Jorge más que una charla, como ya les había adelantado, más que una charla de un curso de física, quizá tener la experiencia de Jorge para poder saber que si existen estudios de posgrado, de maestrías, de doctorado, en la experiencia de Jorge en el extranjero, ¿no? Cómo hizo él para llegar hasta donde ha llegado, ¿no? Qué obstáculos hay o qué es lo que le ha animado. Hay momentos, me imagino que hay momentos que también que uno está un poco desanimado, entonces es la vida de la investigación, ¿no? Es una vida que tiene que gustarte, tiene que apasionarte. Y bueno, vamos a hablar con Jorge el día de hoy. Bien, Jorge, ¿querías agregar quizá algo que me haya olvidado quizá en la introducción? No, bueno, simplemente agradecerte por darme la oportunidad y a los chicos por estar aquí conectados. No es la Facultad de Físicas también, ¿no? Sí, dicto en San Marcos 4 cursos. Ujú. Es física, química, minería, que bueno, que es, en realidad es geológicas Ujú. y biología. Ah, chévere. Entonces, física, dicto matemática básica y los otros tres cálculo uno. Pero hoy día tenemos a los chicos de física o A todos. todos, Ah, invité a todos, sí. bacán, bacán, bacán. Y Aquí tenemos los chicos. yo pasé 3 semestres en la Facultad de Ciencias Físicas. O sea que quizás muchas cosas que vamos a hablar también se va a parecer mucho a las experiencias de ustedes. Claro, sí, sí, ese es lo ideal, ¿no? Porque a veces creo que como nos ha pasado quizá a nosotros, pensamos que el que ha hecho un doctorado o una maestría o ha salido fuera las experiencias pueden ser distintas, ¿no? Claro. Pero son muy parecidas, ¿no? Todos hemos empezado primero ingresando a la universidad y poco a poco hemos ido, o en tu caso ha sido escalando, ¿no? Eh, bien, bueno, empezaré con una pregunta muy básica y aquí, jóvenes, por favor, si pueden escribir en el chat, me pueden dejar también sus preguntas para Jorge y O yo también les pueden iré. hablarlo, ¿no? También Sí, pueden también, sí, directamente exacto. para romper También el hielo. tranquilamente. Claro, pueden abrir el micro y preguntar, ¿no?
Jorge, ¿cómo fue tu infancia allí en Santa Cruz? ¿Qué recuerdos tienes y cómo te empezó a gustar la ciencia en sí? ¿Desde cuándo empezó todo esto? Cuando me preguntan eso, yo siempre recuerdo el poema de Abraham Valdelomar, Ujú. donde dice: mi infancia fue serena, dulce, triste y sola, y se deslizó en la paz de una aldea lejana, ¿no? Ah, Nada. Eh, Mira, quizás como en todas las partes del Perú, digamos, sin servicios básicos, pero con mucho que ver del medio ambiente, a los niños siempre le surgen curiosidades, ¿no? Y yo de chico era demasiado curioso. Allá no teníamos electricidad ni tampoco desagüe, por ejemplo, claro, pero teníamos una infinidad de plantas alrededor, ¿no? Y por ejemplo, cosas que hacía yo era hacer injertos, hacer sogas de la penca. No sé si alguien sabe qué es eso aquí. Y esas cosas de transformar digamos, las plantas en algo que puede hacerse útil al ser humano, me, no sé, me motivaban a pensar cómo describir eso matemáticamente. Porque siempre hacía algo y decía, pero esto, ¿cómo lo podría escribir? O también en las noches jugábamos con luciérnagas. Y después esas mismas luciérnagas que tú veías en el pasto, mirabas al cielo y las veías ahí, ¿no? Pero no eran luciérnagas, sino eran estrellas, pero eso me di cuenta después. Y, y alrededor de mi pueblo, que es un caserío muy pequeñito, hay montañas muy grandes. Entonces siempre en la noche, las noches son muy oscuras, si es que no hay luna, sí. y siempre hablaba con mi papá y decía: papá, ¿y qué habrá más allá? ¿Y tú crees que de grande yo puedo ir por ahí? Y mi papá siempre me decía: claro que sí, me decía. Y la siguiente vez que él viajaba a la costa me traía libros. Y esos libros me los leía en las noches y me levantaba con ganas de hacer las cosas que estaban en los libros. Y así es como, digamos, surgían las inquietudes en aquella época, ¿no? O sea, no había televisión, no había el radio, daba señal cuando lo amarrábamos con un alambrecito a la calamina de la cocina, por ejemplo. Ah, Y yo creo que el hecho de que falten muchas cosas en la casa te ayuda también a pensar en o te da muchas ideas, ¿no? Te da muchas ideas. claro. Por ejemplo, ¿por qué el radio captaba más señal cuando estaba conectado a un cablecito a la calamina? ¿No? Ahí indirectamente ya había una cuestión de ondas, ¿no? O también cuando llovía mucho y se desbordaban los ríos y yo me preguntaba, ¿por qué no pues, somos capaces de guardar el agua que pasa cuando llueve para usarlo cuando hay verano? Y bueno, que hasta ahora no se ha podido hacer, pero me preguntaba cosas así, ¿no? Que era muy curioso, muy curioso. Y creo que como todos los niños son curiosos, sino que el campo te da digamos, te da un área más grande, ¿no? Sin fronteras. En la ciudad, a los niños tienes miedo de dejarlos salir, ¿no? En el campo no. Sí, sí. Es más peligroso la ciudad, sí. Exacto. En el campo dices, te vas a amarrar la vaca, te vas a amarrar el, Apartar la vaca, ¿no? o también, sí. Y el papá no se preocupa, ¿no? ¿Qué le pueda pasar? Claro, siempre y cuando no esté lloviendo, ¿no? Porque lo puede llevar la creciente. Mm, Pero la vida era muy bonita ya. Y es eso lo que me mantiene quizás de pie, ¿no? Porque mientras más te vas alejando de tu pueblo, tú vas pensando en cómo volver, ¿no? Que quizás sea una utopía, pero eso es lo que te permite mantenerte firme, ¿no? Porque el ser humano necesita de dónde agarrarse, claro. ¿no? Es como la religión, ¿no? Uno necesita creer en algo, ¿no? Es importante creer en algo. No sé, los chicos, quizás algunos no son de Lima y se identifican
con alguna de las cosas que he mencionado. Sí, efectivamente, yo en un momento hice un sondeo de los estudiantes porque me di cuenta de ello. Uno no se da cuenta quizá porque está en Lima, vive en Lima, ¿no? Mis padres también son de provincias y lo que tú cuentas de la luz, que ni siquiera puedes verte la mano en la noche, ¿no? Exacto. Este, después de una práctica calificada, un estudiante me escribió y me dijo que no tenía acceso a internet, que en su zona no era estable. Entonces yo me preguntaba, ¿dónde vive, no? Uno Claro. piensa de repente en Los Conos, aquí en Lima. Y me dijo, no, que era una de una provincia. Entonces yo me pregunté, entonces quizá gran parte de mis estudiantes no, como todo es virtual, todo el curso, todo el semestre. De hecho, en esta semana están en finales los chicos. Claro. Ya está todo terminado. Eh, me pregunté si es que ¿cuántos estudiantes de provincia hay? Entonces hice la consulta y me di con la grata sorpresa que habían de muchos sitios. Entonces estoy seguro que muchas personas aquí están identificadas Qué con lo chévere. que has contado, ¿no? Y aquí Sí. comenta sobre los frenos, dice. Sí, Signia siempre nos graba las clases. Gracias a Signia siempre tenemos grabadas las clases ahí en nuestro Classroom. Dice, Sí. los truenos eran en épocas de lluvia, que digamos allá la lluvia empieza diciembre, ya está lloviendo ya en Cajamarca, en la provincia de Santa Cruz. Diciembre, enero, febrero, marzo es lluvia muy fuerte y las carreteras se malogran y eso ya lo conocemos. Sí. Y yo recuerdo que me gustaba muchísimo cuando llovía sentarme en el corredor, en los bancos que siempre se ponen de tablas de madera, y mirar cómo pasa el agua por las acequias y hacer barquitos y mirar cómo se van. Y después ya, ¿cómo será Observación. controlar esos barquitos? ¿Cómo será meterles algo para que los controle? Y después cuando logré meterle una especie de chapa, una chapa cortada en forma de estrellita, y se iba más lento porque hacía que el agua, una resistencia con el agua. Dice, ¿y cómo será describir eso en una ecuación? En ese tiempo no sabía nada de ecuaciones de hidrodinámica, pero la curiosidad ya te daba, ¿no? Mm, claro, claro. Entonces, ¿tú crees que eh, la necesidad o sea, el, el tú no haber tenido quizás acceso a lo que quizás ahora de repente los jóvenes tienen, internet, celular, ¿no? Estamos invadidos por todas las telecomunicaciones, te ha permitido a ti quizás ser más observador, ¿no? Y Sí, más curioso. yo creo que sí, aunque no creo que es determinante, pero también debemos recordar siempre de que uno estudia ciencia, o al menos esa era y es mi concepción, no tanto por hacer dinero, ¿no? Porque dinero no vas a hacer Sí, ciencia, sino más que todo por comprender lo que hay a tu alrededor e intentar mejorar la calidad de vida de la gente con las cosas que tú haces. Eh, entonces va más ahí por eso, ¿no? Y la gente del campo o que vive en esas condiciones experimenta más cosas que muchas veces en las ciudades no se ven, ¿no? Entonces, digamos, valoras el agua, por ejemplo, porque sabes que el agua no sale de un caño, que el agua claro, llueve, se almacena en las alturas y de las alturas se forman los ríos y es así como sale el agua. Y después tú para regar una chacra, si es que no hay lluvia, tienes que cuidar la agüita que baje por una sequía, que no se vaya a la chacra del vecino porque se va a molestar. Entonces tienes que cuidarlo. Y lo mismo pasa con las plantas, ¿no? La papa. Siembras una papa, eso no es automático que te da. Te toca esperar 3 meses, dependiendo de la variedad. Y entonces hay un valor adicional a lo que quizás las personas de la ciudad tienen, ¿no? Que uno experimenta con la naturaleza. Y eso es algo añadido, quizás, ¿no? O sea, mm, sí. Entonces tu primera escuela ha sido entonces el entorno, ¿no? Como la gran sí. mayoría, quizás. Y eso es algo que también lo tomaba en cuenta, no sé si la gente que está acá conectada ha leído, pero José María Arguedas hablaba mucho sobre la educación a partir del folclore y las costumbres, ¿no? Que tu entorno, que se puede educar tomando en cuenta tu entorno. Y es algo que mucho aquí, por ejemplo, ahora estoy llevando un curso de
de pedagogía, y lo hablan mucho aquí los profesores, que no Correcto. necesariamente el profesor debería traer cosas muy sofisticadas que son ajenas a la realidad, sino más bien usar el entorno como un medio para llegar al estudiante, ¿no? Claro, claro, sí. De hecho, eso se basa también en la educación, ¿no? Yo, por ejemplo, en la educación en los países nórdicos, ¿no? Es completamente diferente a la educación en otros, incluso dentro del Exacto, mismo Europa, ¿no? El entorno, o exacto. las clases de ciencia las enseñan de repente yendo a un jardín, un bosque, les enseñan en in situ, que es las partes de, por ejemplo, de una planta, o experimentando. Exacto. Esa, esa parte que tú dices es muy, muy importante, ¿no? Que te permite desarrollar quizá O sea, por algunas otras ejemplo, habilidades. si yo tuviera la oportunidad de enseñar física en San Marcos, el curso de cinemática, la parte de cinemática, ¿qué es lo que haría? Los, formaría grupos y que calculen las mejores formas de llegar, digamos, de comas a chorrillos. ¿Cuáles son las velocidades máximas, los tiempos, las distancias que deberían recorrer los carros? Y así conectas al estudiante con los problemas reales y da la posibilidad incluso, por ejemplo, de sugerir por medio de algún proyecto estrategias para mitigar el transporte, ¿no? Claro, que es un mal aquí. O sea, hay cosas, digamos, muy evidentes que se pueden hacer, pero no se hacen, bueno, por diferentes motivos, ¿no? Claro, sí, eso ya tiene varias aristas, ¿no? Motivo político y social, hay muchas, muchas aristas, sí. Claro. Muy bien, Jorge. Sí, creo que aquí seguro has visto en el chat hay varias personas que se han identificado con lo que has contado, ¿no? Me alegro por ello. Pero tampoco, como dices tú, es determinante, ¿no? El No, hecho de no, no haber tenido no ese nivel, debería, claro, no debería, porque es que se mezcla también mucho con la empatía, ¿no? O sea, la gente del campo tiene más empatía que de la ciudad, yo no creo, pero el ya venir del campo te ayuda un poquito, digamos, ¿no? A ver el claro, valor de lo que hablábamos, pero no debería. sí. Sí, no, le digo que no es determinante porque también conozco personas que no han tenido también esa necesidad y que en el camino Claro, han no descubierto aprendes, lo que ¿no? claro, Porque ese es el conocimiento a posteriori, ¿no? Después de la experiencia. sí, Ese sí, es, sí. Y dime, en el colegio siempre te gustó la matemática, física? También veo que también te gusta escribir poemas, por ejemplo. ah, Tienes mira, la página. Sí, de chico, como te digo, tenía la curiosidad por muchas cosas que pasaban alrededor, ah, y tenía la curiosidad por describirlos con algo, porque me parecían, o sea, veía el barquito de papel que se iba en la sequía y lo veía como muy vacío, como que no, como que quería controlarlo, ¿no? claro, Pero, pero no sabía cómo. Cuando, por ejemplo, hacía los injertos, contaba los días hasta cuando tú cuando haces un injerto abres una parte de la corteza del árbol y le colocas ahí un pedacito del otro árbol y lo cierras y esperas a que, digamos, crezca de ahí. Y yo contaba los días de cómo eso va a crecer y etcétera. Estaba muy ansioso, pero no sabía cómo describir todos esos procesos. Entonces, eh, eso me llevó a interesarme por, digamos, las formas de describir la materia, que es una de las áreas de física, por interesarme por la cuestión matemática, pero yo no era muy bueno, o quizás, mejor dicho, el profesor que tenía me asustaba. Yo incluso llegué a sacar un rojo en matemática. Saqué 10, me acuerdo, en el último año de la escuela. Pero eso no me hacía sentir inferior, sino más bien me hacía sentir que, ¿por qué no aprendí? O sea, que no sabía las divisiones con números de 3 cifras, me claro, confundía. Y, pero después eso también me llevó a darme cuenta de que el hecho que haya sacado un rojo no significaba que sea malo, simplemente es una oportunidad para aprender un poquito más. ujú, Siempre intentaba ver las cosas por el lado amable, ¿no? Aunque en ese momento mis papás estaban muy, muy enfadados.
Claro. pero no era muy bueno en matemática, pero sí estaba siempre curioso por detrás. O sea, siempre estaba, ¿cómo te digo? La curiosidad iba más allá de las notas que yo recibía. Claro. Y quizás eso me ayudó, porque, por ejemplo, cuando yo llego a, bueno, quizás eso lo vamos a hablar después, pero cuando la gente en el campo no quizás piensa de que, oh, yo voy a estudiar física, porque no sabemos qué es física. Claro. Entonces, lo común es quizás ser soldado, ser cachaco. Lo común es intentar estudiar medicina, o bueno, Ingeniería. algunos dicen, "Oh, bueno, ¿qué más da? Ya seremos profesores, pues. Ujú. Pero no hay una concepción de qué hace el científico, ¿no? Porque también los científicos nos hemos encargado de hacer las cosas difíciles y no llegamos a la sociedad, ¿no? Pero Claro. me gustaba mucho la física y la matemática, pero yo no era muy bueno. Me refiero en la escuela, en el colegio, aunque siempre salía con ideas curiosas que los profesores no sabían responderme, pero este, sacaba calificaciones normales, digamos. Claro. Ujú. Sí, eso es justo también lo que en un momento le comenté a mis estudiantes, ¿no? Las notas, el sistema educativo en realidad aquí en Sudamérica en general prioriza mucho las notas, ¿no? Ujú. Donde estás tú, imagino que es un sistema, al menos en el colegio, es un sistema más continuo, ¿no? De evaluación continua del proceso y aprendizaje, ¿no? Cómo estás evolucionando más que algo muy puntual que es la nota en un determinado momento, ¿no? Y mira aquí, por ejemplo, yo estoy ahora enseñando un curso que se llama Física Cuántica y las sugerencias que nos han dado para evaluar es simplemente pasó o no pasó, así solamente Sí, calificas. exacto. ¿No? Y el Sí, chico que no pasó tiene todas las oportunidades que él quiera para volver a hacer el examen hasta que aprenda. claro. Sí, Entonces, sí, entonces yo creo que es bueno porque al estudiante le muestras que no es algo fuera de lo común, ¿no? Que, que lo puede hacer y que no necesariamente es complicado. claro. La nota simplemente es un reflejo de algo muy puntual, pero no implica que esa nota es justamente lo que tú sepas. Exacto, exacto. No, no implica para nada, ¿no? Eso es lo que aquí todavía se prioriza mucho la Sí, nota y son normativas de las universidades, escuelas, ¿no? sino que en el caso de Perú, tenemos la mala costumbre de intentar, digamos, desde arriba, ¿no? Desde el Ministerio de Educación, los especialistas, tenemos la mala costumbre de hacer normas que no reflejan la realidad nuestra, sino más bien que intentan copiarlo de otros lugares, ¿no? Claro, Por ejemplo, mis padres son profesores, mi mamá es profesora de primaria y hay cosas que les piden evaluar que está demasiado no claro. O sea, yo leo eso y yo no lo entiendo. La mm, forma como les piden para evaluar. Tiene mil cosas para evaluar que le confunden al profesor y le hacen preocuparse más por qué es lo que significa eso que el tiempo realmente que le dedica a preparar una clase para el estudiante. sí, sí, estos son, bueno, son ya, eh, digamos, problemas que van a requerir muchos años, ¿no? Para poder Claro. sobrellevarlos. Sí, algo que me pareció a mí, por ejemplo, curioso en los países nórdicos es, yo tengo una niña, ¿no? Que va al colegio, por ejemplo, cuando estuve en Finlandia, ella fue a la escuela por primera vez y, y uno está acostumbrado, ¿y qué puesto estás, no? ¿Cuántas notas sacaste? ¿Qué puesto estás? ¿Va a haber premiación a fin de año de primer, segundo puesto? Eso no existe, ¿no? En las Claro, claro. escuelas nórdicas, porque no hay discriminación entre quién aprendió más o menos. Todos entienden que alguien aprende más rápido o más lento, pero va a aprender, como sea, va Exacto. a llegar su momento que lo vas a ver. Y ahí, por ejemplo, seguramente en Suecia también pasa lo mismo, que no hay premiación a fin de año para los niños, simplemente una clausura simple y sencilla y ya está, ¿no? Eso es, Y es que si lo piensas más profundamente, el hecho de tener una jerarquía de evaluación
como la tenemos en Perú, fomenta la discriminación. Sí, exacto. Y fomenta el hecho de que estudiantes o nosotros mismos, profesionales, intentamos ser el mejor, entre comillas, incluso parándonos en la cabeza del compañero, Sí, eso ¿no? suele pasar. Y luego tenemos la sociedad que tenemos, ¿no? Tenemos o sea, las normas que tenemos son el reflejo de nosotros, ¿no? Al final. Y, y es así, o sea, para lograr las cosas en Perú, la gente, si es posible, te patea, ¿no? Pisotea, sí. Exacto. Y no debería ser así, ¿no? Y difícil, a estas alturas, quizás difícil cambiarlo, pero ojalá que con el tiempo, al menos las ideas queden establecidas de dónde están los problemas, ¿no? Claro, es cultivar la empatía, ¿no? Es lo que Claro. siempre le he comentado a mis estudiantes, porque a veces hacen, por ejemplo, trabajos grupales, ¿no? Ujú. Trabajos grupales, sabes que a veces un grupo de 5, a veces uno trabaja más, uno menos, o 4 trabajan, el otro pone las copias, como siempre sucede, ¿no? En Claro, todo grupo humano sucede eso. Entonces, la empatía, ¿no? De repente una persona en el grupo quizá no está aprendiendo al ritmo que los otros sepan, claro, tratar de ser empáticos de apoyar, ayudar, ¿no? Entonces, no es que seas mejor o peor, simplemente que tiene un proceso de aprendizaje más lento que claro. el tuyo, quizá, ¿no? Pero ahora imagínate que si el profesor es tan estrecho, digamos, de mente que califica no el proceso de colaboración y el proceso de aprendizaje, sino más bien el resultado final, entonces Claro. también, digamos, influencia al estudiante a ser así. Sí, 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 hay de todo. Es lo que también me ha tocado experimentar, ¿no? Incluso uno que ya de repente ha visto otras cosas, quiere tratar de implementarlas aquí, pero quizá las escuelas o la misma universidad ya están parametradas a que tienes que seguir eso, ¿no? Si no sales del esquema. Claro, Entonces tampoco puedes ayudar algo, pero tampoco como quisiera, ¿no? En mi caso, por ejemplo. claro, porque te cortan también, de hecho. Sí, entonces, bueno, es una realidad que tenemos aquí en el Perú. Jóvenes no se vayan a desanimar, pues al contrario, anímense a poder seguir estudiando, ¿no? Aquí tenemos a Jorge Callao, o las que recién hayan ingresado, nos estaba comentando un poco de su infancia, cómo le surgió esa curiosidad en el colegio. También nos comentaba que no es que las notas eran normales, ¿no? No es que eh, pero bueno, la curiosidad, creo, Jorge, es un factor súper importante en cualquier cosa que hagas, ¿no? Como aquí tenemos estudiantes de perdón, Sí, aquí sí. tengo perritos, están haciendo ruido. Eh, la curiosidad es un factor súper importante en cualquier cosa que hagas, siempre es ser curioso, ¿no? Ir más allá de preguntarse, ¿no? ¿Tú Sí, crees sí, que o es eso? sea, por ejemplo, no sé si los chicos que están aquí ahora conectados sabrán, pero en el campo, especialmente en la zona de Cajamarca, eh, la música típica es el guay, ¿no? Y la forma como se toca es por medio de bandas típicas, y las bandas típicas tienen, por ejemplo, quenas, ¿no? Usan quenas son los instrumentos de viento en este caso. Y dependiendo de los huequitos o del material del que sean, las quenas tocan las melodías que el tocador le hace, ¿no? Y eso es física, por ejemplo, ¿no? O sea, ahí tienes ondas, tienes sonido. Y después recuerdo que eso a mí me daba muchísima curiosidad de cómo tocan, por qué tocan. ¿Y por qué tiene que tener la quena tiene huequito en la parte delantera y tiene un huequito en la parte trasera? ¿Por qué tiene que tener el huequito en la parte trasera? ¿No? Eso me parecía demasiado curioso y decir cómo el aire emite un sonido, ¿no? Y esas cosas de ese tipo es la que a mí me llamaba la atención para poder describir con algo, porque me parecía como que si está el sonido ahí, pero ¿qué es el sonido? ¿Cómo lo escribo? ¿No? Mm, claro, sí. O también con hojas, habían bandas típicas con hojitas y un peine. Entonces tú pones la hojita debajo del peine y lo soplas y emite un sonido, porque la hojita vibra y el peine igual, ¿no? Claro.
Es curioso, o sea, ¿por qué dependiendo de la hoja o dependiendo del peine te produce un sonido diferente? Y eso también tiene que ver con la física. Y eso también me producía muchísima curiosidad a mí. Sí, sí, yo, yo recuerdo cuando fui a visitar a mis abuelos, ellos viven en la provincia, en Piura, en la serranía, en Huancabamba. Huarmaca, no, No, Huancabamba es la Huancabamba, por las zona, sí, pero guaringas. un caserío Huancabamba, muy, muy arriba. De Huancabamba, de hecho, está muy lejos ese ¿Por caserío. las guaringas de Huancabamba o no? No, esa es la ciudad, pero para llegar ahí son 4 horas por lo Ya, ya, menos. ya. Yo era muy niño, recuerdo, y bueno, allí mis abuelos cocinaban con leña, ¿no? Como es de Claro. costumbre, ni electricidad, no hay nada. Entonces, ellos tenían un carrizo ahora que hablas de sonido, ¿no? Soplaba, Soplaban por un lado para que el fuego se avive, ¿no? claro, Pero yo no me da cuenta que, por ejemplo, era un tubito, en un lado era más grueso y por el otro extremo había un agujerito más pequeñito claro. en el aire. Entonces, en mi mente de niño es, para que se haga más aire, hago el hueco mejor igual a los dos lados. Y malogré Eh, ese sopla, no sé cómo le llaman, Soplador, sí. soplador, ¿no? Sí, Y mi abuela, y uno que viene de ciudad dice, pero bueno, consigues otro, ¿no? Pero no, tenía que ir a la ciudad, ¿no? A conseguir eso, como tú dices, no, no, uno que de repente, en mi caso, por ejemplo, que es ciudad, piensa que todo está al alcance de la mano, ¿no? Te claro. falta algo en la esquina, te falta papel, vas a la librería, te falta, no sé, cualquier cosa, tienes supermercados, tiendas a la esquina, ¿no? Pero no. Sí, es curioso todo eso que estás contando.